hemos tenido experiencias, pues, complicadas en esta en Medias este macabras. sí, la Así gente pasa. pega con todo, ¿eh? Sí. Oye, ¿cómo Así van tus pasa, no clases? tienen piedad. Tus clases, amigo ¿Cómo? tus clases, amigo Druidae, ¿cómo van? ¿Qué dice la Pues educación? bien, ahorita de hecho apenas estamos en lo que es la fase de diagnóstico propedéutico, terminando lo que es la fase de propedéutico, pues ya sabes, ¿no? Como que una inducción, dándoles preparativos y saberes previos antes de poder entrar ya de lleno a lo que es la enseñanza de la asignatura, pero todo bien, muy tranquilo. Das en básico, ¿verdad? En nivel básico, ¿qué haces? Primaria y Sí, ahorita secundaria. de hecho voy llegando de la secundaria, salí a las 8:10 de la secundaria, ves que te comentaba. Sí. Y ahorita en las mañanas estoy en primaria y en las tardes, noches estoy en secundaria. Órale. Sí, así nos toca a los maestros, hay que chambearle Ay, no, doble. sí, ya nosotros ya por fin es viernes. Y Sí. aquí andamos, pero bueno. Y aquí ¿Qué andamos, así es, de todos modos. Todavía para rematar. Sí. No, pero con mucho gusto y mucho ánimo de escucharlos y pues el gusto también de haber sido invitado. Estoy muy complacido y me siento honrado de estar aquí hoy con No, ustedes. muchas gracias. No, ¿Sabes qué? al contrario, Drew Day. Nosotros somos aquí los ganones, tenerte esta noche aquí con nosotros. Bueno, Muchas gracias. pues vamos a iniciar, amigos. ¿Qué les parece? Bueno, voy a Adelante. darles buenas noches, muy buenas noches a todos. Vamos iniciando Sabías de Raíz, que hoy tenemos un invitadazo. Creo que es muy especial esta charla porque pues ya son 40 charlas que llevamos en esta sección de Sabías de Raíz, que prácticamente nuestros 3 años de la página como tal. Y sin más preámbulo, Estéreo, si puedes presentar a nuestro ponente, invitado, conferencista del día de hoy, por favor. Sí, así es, amigos del Valle de México, desde su raíz, por fin es viernes. Hoy un poquito estamos más transmitiendo más nochecita porque pues andamos vueltos locos aquí, nosotros trabajando y demás, pero muy gustosos de estar nuevamente ya en esta 40ª charla de Sabías de Raíz y pues hoy tenemos un gran invitado que tenemos al licenciado Drew Day. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen porque ahorita que les comente a qué se dedica él, pues él tiene su canal de TikTok con más de 700,000 seguidores. Aparte de que también anda ahí en Spotify. True Day, aquí no tenemos negociación con nadie, podemos decir nombres, no hay ningún problema. Trabajamos por nuestra cuenta, así es que no te preocupes. Y se los presento, él es el licenciado Drew Day. Ha estado trabajando en lo que es en turismo, en hotelería. Se ha dado sus vueltas por Vancouver, el cual le ayudó a mejorar su inglés sin barreras, ¿verdad? Y por ello lleva alrededor de 15 años ya trabajando también como docente, como colega. Ha trabajado en los 3 niveles básicos, lo que es preescolar, inició, también lo que es actualmente está dando clases en nivel primaria y educación secundaria a nivel público. También en la parte espiritual, para los amigos que lo siguen, él trabaja mucho esta situación, la parte espiritual, lleva alrededor de 10 años ya trabajando con ello, ha tomado cursos y demás, y sobre la claridad mental, sobre la meditación, y esta noche nos va a hablar precisamente de la espiritualidad, que mucha falta nos hace, ¿verdad, amigo? Ahorita que en esta onda que andamos en esta sociedad tremenda. Así es que, Drew Day, es un gustazo tenerte esta noche en el Valle de México desde su raíz. Bienvenido a este espacio. Un placer, muchísimas gracias, complacido de estar con ustedes. Me siento honrado, como ya les comentaba, detrás de bambalinas y bueno, pues aquí estamos a la orden. Como bien dices también, cumpliendo tanto la parte material, por el lado de la educación, ahí estamos en escuela, de momento en primaria, secundaria. Ya estuvimos también trabajando alrededor de 9, 10 años en nivel preescolar y pues, no, pues aquí estamos también dándole a la parte espiritual porque también, así como hay que dar
al César lo que es del César, también hay que dar a Dios lo que es de Dios. Correcto. Adelante, amigo. ¿Cómo iniciaste en este menester, en estos temas que, bueno, son delicados para algunas personas, difíciles en estos tiempos, como lo has mencionado también en tu canal? ¿Cómo fue este acercamiento? ¿Qué nos podrías comentar acerca del inicio como tal que tú tuviste? ¿Y cómo lo compartirías con los demás, ¿no? ¿Qué lecciones nos podrías dar o qué recomendaciones nos podrías dar para llegar a esa parte? Porque como dices, ¿no? La parte material, pues quizá algunos la tenemos, sobrevivimos en este mundo, pero va más allá todavía, ¿no? Lo que buscamos algunos de nosotros. Sí, bueno, resulta ser que como humanidad, me parece, estoy en la certeza de que hemos olvidado nuestra naturaleza espiritual. Estamos totalmente inmersos en la material y esto finalmente pues termina por llenarnos de angustias, de nostalgias, de ansiedades, de depresión. Estas cosas no son más que el síntoma de un espíritu que está gimiendo, literalmente, se siente preso dentro de la prisión de la carne, un ser dotado de dones, un ser dotado de sabiduría, un ser dotado con toda la experiencia y la luz que un ser humano puede portar y sin embargo, pues lo tenemos encerrado, no le prestamos atención, no le damos voz y lo más grave de todo es que permitimos que la guía de nuestros pasos, que la guía de nuestra vida y nuestras decisiones sea la materia con su ego, con sus rencores y con sus odios. Es por eso que vamos por la vida muchas veces tropezando, a veces no entendemos el por qué, pero es cuando apenas logras hacerte consciente de esta naturaleza espiritual que también posees, que puedes darte entonces la oportunidad de escucharla, de expandirla, tu conciencia, escucharla y entonces obedecerla. Y es hasta que te das cuenta que la has expandido, la has escuchado y la has obedecido, que finalmente sientes por fin un atisbo de paz en este plano terrenal en el que evidentemente tenemos que pasar ciertas pruebas, tenemos muchas lecciones que aprender, pero se vuelve muchísimo más llevadero cuando te haces consciente de esta naturaleza espiritual que ha sido tan ignorada y tan dejada en el abandono. Claro. Amigo, para empezar, bueno, quisiera iniciar con tu nombre como tal. No sé si se refiere a los druidas, no sé si lo pronuncio de manera adecuada, pero estos grandes maestros de la antigüedad, ¿no? Celtas y demás. Me Sí. puse a leer un poquito, a mí me encanta mucho esa parte, sí la había escuchado desde que vi tu nombre como tal, y que tiene que ver con ese acercamiento de conocimiento, de sabiduría que tenían los primeros sabios, podríamos decir, en Europa, ¿no? Esta cultura emblemática celta que básicamente fue el árbol, no sé, la raíz, diríamos nosotros por la página, la raíz propiamente de ese acercamiento con la naturaleza, no sé, hablaríamos incluso de magia, de ese contacto espiritual también, propiamente con la naturaleza, ¿no? Como tal, estas personas que eran guías, incluso, y si no mal recuerdo, alguna vez leí, los druidas también eran consejeros de los reyes, ¿no? Es decir, a veces tenían Ah, más sí. poder, no sé si más poder, o hablaría aquí, no sé si me equivoco, de estos consejeros reales, ¿no? Que detrás de todo el seguimiento, detrás de todas estas decisiones que tomaban los primeros reyes en Europa, pues eran guiados Ujú. justamente por esas personas tan importantes. No sé por qué te remembras a esta, o por qué te enfocas en esta parte, Druida. Fíjate que fue muy curioso, tiene su historia, tiene su, digamos, anécdota. Estaba yo estudiando ya lo que es mi carrera, lo que me dedico, que es la licenciatura en la enseñanza del idioma inglés en la Escuela Normal Superior. Una de las maestras tuvo a bien dejarnos eh, como tarea hacer una investigación acerca de la cultura que tuviera que ver con los países de habla inglesa o el origen del idioma inglés y ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues yo también voy descubriendo que existen los druidas y la cultura celta, y evidentemente, y como tú bien lo mencionas, hiciste mención de esto, los mismos reyes se acercaban a los druidas en busca de consejo, y yo se lo atribuyo básicamente a que precisamente por ser los druidas quienes
eran los únicos que sabían escuchar esa voz de la conciencia, que es la que finalmente se está entendiendo apenas como humanidad, que es la misma voz de Dios en la mente humana. Esto los druidas ya lo tenían muy claro. Y entonces es por esto que los reyes que estaban sumergidos, hundidos en materialismo, en sus riquezas, en el oro y demás cosas, pues no tenían la claridad de pensamiento como para encontrar una guía o para encontrar decisiones sabias dentro de su entendimiento, limitado justamente por el materialismo. Y es entonces que tienen que recurrir a los druidas, que ya libres de este materialismo, ya libres de toda religión, libre de todo dogma, de toda doctrina y ideologías, pues es mucho más fácil que conecte tu conciencia con el pensamiento mismo, con el pensamiento puro. Tienes una visión más clara de la realidad, más diáfana, ya libre de ideologías, religiones, este tipo de cosas que normalmente nos vienen a cegar la vista y nos nublan el pensamiento, las ideas y precisamente las decisiones, que es por lo que más se acercaban a los druidas en aquel entonces. Aquí cabe señalar que, bueno, pues para ser un druida tenías que pasar mínimo 25 años de estudio. Primero tenías que ser un bardo. Después de otros 10 años de estudio podías convertirte en un vate. Esto es, tú ya dominabas la palabra, se decía, y por eso la figura del druida está envuelta en misticismo. Se dice que estos seres o que estas personas podían manejar los elementos a voluntad, y es entonces que se viene esta imagen también de, por ejemplo, el mago Merlín, que está también muy asociado a la historia del rey Arturo, a quien toma como si fuera su mentor, y entonces el mago Merlín, que no es otra cosa más que un druida, no es que fueran magos o místicos o así, sino que básicamente entendían cómo es que fluye la energía en el plano material, la energía espiritual. Y bueno, esto, pues, si tomamos en cuenta los tiempos en que se llevó a cabo y los tiempos en que los druidas dominaban estas cosas, pues evidentemente los iban a señalar o a estigmatizar con la figura o con la imagen de un mago o de un hechicero. Claro, aquí lo interesante sería, tú mencionaste, iniciamos justamente la plática con esta parte espiritual, pero creo que sería importante que nos explicaras un poquito, ¿no? Iniciando propiamente con esta definición, este término, De que tiene que concepto. ver exactamente con qué es la espiritualidad, para empezar, ¿no? ¿Cómo podríamos entenderla, Druida? Claro, claro. Fíjate que qué bueno que me haces esta pregunta. Ha habido aquí en la Ciudad de México un par de eventos que se han llamado Expo Espiritualidad. Y bueno, tuve a bien ser invitado en la primera edición, ahí en el World Trade Center, aquí en Ciudad de México. Y pues, ¿qué te cuento? Lo único que vi fueron stands vendiendo cosas, vendían arpas, vendían angelitos, vendían imágenes, vendían inciensos, vendían muchas cosas. Entonces, de espiritual, pues no le vi absolutamente nada. Aquello era un mercado, aquello era un tianguis de cosas místicas y que tienen que ver con el tarot y que tienen que ver con el horóscopo y demás. La espiritualidad básicamente lo que nos enseña, y esto sí lo tengo que dejar bien claro, las cosas que yo logro entender o he sido capaz en mi limitada capacidad de poder comprender, las he logrado comprender gracias a la lectura del Tercer Testamento. Repito, la lectura del Tercer Testamento, escrito aquí en México. Evidentemente es un libro que consta de 12 tomos, pero es un libro que pues no lo puedes, perdón, no lo puedes encontrar en una librería. Si tú te das a la tarea de buscarlo, no sé, a lo mejor en Gandhi, en Lumen, no lo vas a encontrar jamás, porque se trata de un conocimiento que evidentemente tiene que ser resguardado, y ha sido resguardado desde que se terminó de escribir el último de los tomos en el año de 1950. Por azares antes decía yo que por azares del destino, pero ahora ya no creo en las coincidencias. Algún par de situaciones o de, ¿cómo decirlo?, de experiencias que me acercaron a darme cuenta que no soy solamente un cuerpo, no soy solamente un hombre, sino que hay una energía dentro de mí que yo puedo
desarrollar, que yo puedo trabajar y que va a ser siempre para bien y que me va a hacer sentir pleno y en paz, es cuando me hago consciente de esta naturaleza espiritual que comienza mi búsqueda. Repito, ya no creo en las coincidencias. Llego a la casa del Señor que tenía bajo su resguardo estos 12 tomos, los escritos originales que te estoy comentando. El primero de los escritos se comenzó a escribir en 1866 a mano por un señor que se llamó Roque Rojas. Hubo después muchísimas otras personas que siguieron con la escritura de este conocimiento, de esta sabiduría. No le puedo llamar religión porque no es una religión, es un conocimiento espiritual que en el momento que tú lo lees, es justamente cuando te vas dando cuenta y te haces consciente y vas armando el rompecabezas dentro de tu mente, y no solamente dentro de tu mente, también en tu corazón. Te vas dando cuenta de todos los errores que has cometido como ser humano y de cómo los puedes ir, en cierta forma, concientizando para entonces sanar. Y una vez sanándolos, es que tu conciencia se comienza a expandir, y ya expandida es muchísimo más fácil escucharla, obedecerla, y el sentimiento de realización, el sentimiento de paz viene cuando te das cuenta por ti mismo que al obedecer a tu propia conciencia estás viviendo la vida con un matiz de paz, de tranquilidad, que no te lo puede comprar, no te lo puedes comprar ni con todo el oro del mundo, vaya. Y entonces, volviendo a tu pregunta, este es el contexto nada más de cómo llegué yo a este conocimiento. La espiritualidad yo la definiría como el hacerte consciente de que no solamente eres un cuerpo, también eres un espíritu, y prestarle oído a ese espíritu, darle potestad a ese espíritu para que sea él quien guíe tus pasos, en la conciencia de que es el espíritu quien posee la sabiduría y no el cuerpo. ¿Y cómo darle voz, cómo darle las riendas de tu vida al espíritu? Evidentemente que, como ya lo comenté antes, la conciencia es la voz del espíritu y la conciencia es la voz de Dios en la mente humana, pues es el espíritu el que está hecho a imagen y semejanza de un creador. Y entonces es por la conciencia, es a través de la conciencia que Él se manifiesta y te indica los caminos, la intuición. Hay muchos otros dones espirituales que se van despertando, evidentemente, pero definitivamente lo que sí te puedo decir es que la espiritualidad no tiene nada que ver con imágenes, no tiene nada que ver con ritos, no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con soberbia o sentirte superior a los demás. Al contrario, quien es consciente de esta parte sabe que es a través solamente de la humildad que tus dones se pueden desarrollar y mantenerse latentes. Entonces, una persona que se dice espiritual es una persona que va a tener una vida sencilla, no va a buscar, digamos, lo que el mundo nos vende, que es esta idea del status quo, en donde quien más tiene es quien más vale. Eso finalmente nos termina por azotar y nos termina por hacer esclavos de la materia. Terminamos comprando cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para aparentar ser quien no somos y gustarle a gentes que no nos quieren además. Eso es vivir en falsedad. Vivir en espiritualidad es darte cuenta y hacerte consciente de que cuando un ser querido por ti trasciende, o lo que la gente normalmente llama muere, no hay motivo de duelo, no hay motivo de llanto, puesto que estamos aquí solamente de paso. Somos un ser espiritual que está aquí con la única y simple finalidad de aprender la lección que este mundo me ofrece, que es amaos los unos a los otros. Y todos somos espíritus en transición. Y si aquel espíritu en transición que hoy muere y hoy trasciende le tocó en esta existencia humana vivir, representar el rol de mi madre o de mi padre, entonces yo lo más elevado que puedo hacer por ellos es pedir luz, evolución y elevación para aquel ser espiritual que tuvo a bien vivir y representar ese rol de mi padre o de mi madre aquí en este planeta Tierra. Hay que recordar que una de las frases más icónicas, profundas, pero a la vez sencillas, que nos vino a enseñar
mayor maestro espiritual que ha existido en este plano nos dijo, mi reino no es de este mundo. Y no se refería a que fuera un extraterrestre o que no tuviera nada que ver con nosotros, se refería a que el reino es espiritual, no es material. Claro. Y esto, Drúida, no sé, lo asocio por lo poco que he leído, digo, soy ignorante en esta parte, quizá muchos de los que van a ver este video, pues tampoco se conocen tanto de ello, pero me remonta como a estas escuelas antiguas egipcias y antiguas del conocimiento y demás. Todo esto que nos comentas viene de antes entonces de los druidas como tal, es decir, desde, no sé, las primeras civilizaciones incluso. ¿Cómo aparece este conocimiento y qué fin tendría entonces en sí mismo, amigo? Evidentemente, el Padre, a quien todos llaman Dios, yo prefiero llamarle Padre, es el Padre de mi espíritu, así lo concibo y así lo percibo. Él siempre ha tenido abiertos los canales de comunicación con nosotros, siempre desde los inicios del tiempo, puesto que es totalmente atemporal y siempre ha tenido a bien tener abierto este canal de comunicación. Somos nosotros quienes a través de muchas eras hemos tenido que ir desarrollando y evolucionando. Hay algo que se llama evolución espiritual. Si nos ponemos a observar y a, digamos, contrastar lo material con lo espiritual, nos vamos a dar cuenta de esta evolución espiritual de la que te estoy hablando. Es por esto, por este fenómeno de evolución espiritual, que en los inicios el hombre pensaba que el fuego era un dios. Poco a poco se fue haciendo después de ídolos, después fue romantizando la idea de que los dioses eran los elementos naturales como la lluvia, el fuego y demás. Después fue cayendo poco a poco en la conciencia de que solamente hay un creador. Para que haya un creador, evidentemente tiene que ser un ente personal. ¿A qué me refiero con un ente personal? Un ente personal es capaz de tomar decisiones. Él es capaz de tomar decisiones. Es por esto que en un momento él toma la decisión y decide llevar a cabo una creación. Esto viene totalmente a derrumbar las ideas que tienen que ver con el gnosticismo, por ejemplo, el panteísmo, que nos plantea que el universo se creó por sí mismo. Entonces, bueno, ¿por qué te estoy comentando todo esto? Porque creo que también es importante que pasemos por la luz de la conciencia y por la luz de la razón, las cosas en las cuales vamos a poner nuestra fe. Desgraciadamente, hoy en día, los líderes religiosos, que supuestamente son quienes deben guiar a las masas, a las naciones, a la humanidad entera, por el camino de evolución y elevación espiritual, pues han caído en ritos, han caído en materialismo y muchas veces abusan de la ignorancia de la gente y de los seguidores para manipularlos a su antojo. Y esto hace perfecta mancuerna con los seguidores, que también por su lado han caído muchas veces en fanatismo. Y me refiero a fanatismo al acto de creer en algo sin siquiera haberlo pasado por la luz de la razón. Pues no sé, no sé si hasta aquí voy bien, me regreso. Sí, bueno, yo no tengo inconveniente, la verdad sí, bueno, como he leído un poquito sobre esta parte, entiendo algunos conceptos, recuerdo, por ejemplo, a Hermes Trismegisto y demás, no sé si también, eh, pues, pues supongo que practica esa filosofía, ¿no? Esa parte de la conciencia y demás. Fíjate que yo llegué, bueno, de manera personal, yo llegué a entender esta parte teológica en la religión, yo estaba un poco, digamos, inmerso en la religión católica, y fíjate que lo vi desde la parte, tuve un buen guía, me parece, que era un diácono que sabía muchísimo, hablaba de estos ropajes históricos, incluso de esta voz de la conciencia que yo jamás me había cuestionado. No sé si has escuchado escuela de pastoral parroquial que se practica en el catolicismo. Y me gusta mucho porque habla de esa parte filosófica, esa parte de entender la religión a partir de justamente esa conciencia que tú mencionas, que es lo que nos da ese todo o ese Dios, como tú dices, el Padre, como lo quiera llamar cada persona, pero que es la idea, más bien ese pensamiento que nos da,
de poder razonar el por qué estamos aquí, y es esa voz interior, ¿no? Ahí lo catalogaban, perdón, por esa voz interior, ¿no? Esa conciencia es la voz interior de ese ser, ¿no? Como tal, lo que distingue lo bueno de lo malo. Creo que bueno, estoy entendiendo esa parte en ese tenor, ¿no? Creo que más o menos vamos por ahí. Lo interesante sería comentarlo con las personas que lo vean, pues cómo llegar a esa espiritualidad, cómo conseguirla. Creo que sería algo interesante. Creo que tú lo haces en tu canal muy bien, con todas algunos comentarios que haces, preguntas que incluso respondes también, que me parecen geniales y me hacen pensar. Lo que me gusta es que tus videos son muy cortos, pero creo que te hacen pensar. Quienes tratamos de reflexionar, y bueno, yo tengo poco de seguirte, pero me parece genial esa parte de acercamiento, porque sí te permite pues pensar a través de esa voz, esa conciencia que tú bien señalas. Entonces, reitero, ¿cómo llegar a esta parte? ¿Qué podría sugerir a las personas que nos están viendo, incluso a nosotros mismos, ¿no? Que también somos un poco, bueno, que somos neófitos en este tema? Ir a su podcast en Spotify. Pero lo tenemos aquí. Precisamente precisamente tiene esa meditación guiada que Sí, al escucharte, Drew Day, híjole, o sea, ya desde tu voz, desde, a ver, busquen un espacio, tranquilos, o sea, nos vas llevando de la mano. Y efectivamente, yo creo que necesitamos, la sociedad está ávida de esa dieta espiritual. Porque comemos Así es, tanto material, 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 que aunque comamos todo eso, sentimos ese vacío. ¿Y así qué nos es. hace falta? Esa Ujú, dieta espiritual. Pero ¿cómo? ujú. ¿Cómo? A ver, vamos a aprovecharte de Evidentemente que como sociedad, y me atrevo a decir que la humanidad entera tiene sed de paz. sí, La palabra clave es paz y la humanidad entera. No, ya no hablemos de los maestros o México, no, todo el mundo. Me atrevo a decir sin temor a equivocarme que todos tenemos sed de paz, de vivir plenamente, de sentirnos realizados con lo que hacemos, de no estar con pensamientos intrusivos en la mente todo el tiempo. Vaya, son muchísimas cosas las que engloba el poder, digamos, tener un, una vida que tú puedas llamar en verdad plena. Y es por eso, creo yo, tengo también mis suposiciones, que el título del Tercer Testamento es el libro de la vida verdadera. Así se llama. El Tercer Testamento se llama el libro de la vida verdadera. Y estos libros los pueden encontrar de manera gratuita. Yo los tengo publicados desde hace años para quien esté muy interesado en descubrir cuál es la llave que me va a permitir a mí vivir más plenamente este ser espiritual que soy. Te lo voy a decir en una frase. Imagínate que Dios viene, escribe un libro y te da las instrucciones para que vivas de acuerdo a su ley, para que vivas en paz y para que logres tu desarrollo no nada más profesional, personal, psicológico, sino también espiritual. Es una maravilla este conocimiento. Evidentemente hay intereses, valga la redundancia, interesados en que no se conozca, que no se difunda, que la gente no sepa de este conocimiento. Y bueno, evidentemente, pues hay quien ya tiene el adelanto espiritual, ya tiene la conciencia, ya tiene esta curiosidad por dentro, haciéndole cosquillas, diciéndole, oye, tienes que buscar, tiene que haber algo más. No es posible que yo como ser humano esté limitado solamente a venir, trabajar, comer, reproducirme y después morirme. Tiene que haber algo más. Ahí hay algo más. Y déjenme decirles algo, no es algo más. Son muchísimas cosas más las que hay que descubrir, aprender y poner en práctica. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si tú me preguntas cómo le hago para llegar a ese nivel de plenitud, ¿cómo le puedo hacer? Evidentemente que es una pregunta multifactorial. Evidentemente que se tiene primero que trabajar la claridad mental, pero si yo te hablo de claridad mental, también tengo que entonces englobar cosas como el perdón, cosas como el autoperdón, cosas que tienen que ver con sanar primero. Yo no puedo tener una vida plena si primero no estoy sano, si primero no tengo claridad en la mente.
Y ya que estamos en confianza, te voy a hacer un par de confesiones, te voy a contar anécdotas personales. Yo sentía, me parece que como mucha gente, yo sentía ciertos rencores por mis propios padres. Y yo sentía que mis padres me debían porque no me habían dado lo que yo merecía como hijo. Y entonces vivía yo, ahora sí que como renuente, vivía yo en el victimismo, vivía yo señalando a todos, es que por culpa de él, por culpa de ella, por culpa de ellos, yo no puedo ser feliz y yo no soy feliz por culpa. Y me la pasaba así, hasta que un día te das cuenta y caes en la conciencia de que en el plano del victimismo o en la postura del victimismo, no estás haciendo otra cosa más que sentarte en un trono en el cual te vas a estancar y del cual nunca vas a poder salir. Y es más, no solamente te vas a estancar, vas a retroceder, porque el tiempo no perdona. Y si tú tienes como espíritu una oportunidad de resarcir y de aprender en este plano tantas y tantas lecciones que tiene este mundo por ofrecer, y tú te la vives desperdiciándolo en el victimismo, no tienes idea, no tienes idea del nivel de lamento que vas a vivir el día que te liberes de esta envoltura y te des cuenta del error que cometiste, de no haber aprovechado cada día en tu evolución y en tu crecimiento espiritual. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue básicamente hacer un filtro parental, yo le llamo filtro parental, en el cual vas a tomar a tus figuras paterna, a tu figura materna, a los dos, y los vas a desnudar ante tu juicio y les vas a quitar la autoridad de padre, les vas a quitar la autoridad de madre y los vas a ver como personas, como seres humanos, ya sin la autoridad de papá o mamá. Evidentemente que vas a revisar la infancia de tus papás y esto va a traer mucho entendimiento al por qué se comportaron como se comportaron. Y te vas a dar cuenta, y ahí es cuando te vas a dar de topes y vas a lo mejor hasta llegar al nivel del llanto, porque te vas a dar cuenta que esos seres a los que tú tanto señalabas y tanto juzgabas, se olvidaron incluso de sanar a sí mismos con tal de dedicar su vida a ti. En sus posibilidades, dentro de su entendimiento, con las herramientas que tenían, como le quieras llamar, pero se olvidaron de sí mismos para dedicar su vida a ti, para mantenerte, para proveerte, para cuidarte, para guiarte de la mejor manera que ellos pudieron o que ellos entendieron. Entonces, esto trae, este simple ejercicio trae ya implícito un cierto nivel de perdón hacia tus padres que no tienes idea. Y cuando pones esto en práctica, te das cuenta y te haces consciente del error que estuviste cometiendo y esto evidentemente libera tu pecho de todos esos rencores, de todos esos odios que tenías. Lo estoy poniendo evidentemente como ejemplo porque es lo que yo viví, digamos, más de cerca y que fue más representativo en mi persona. Pero evidentemente que este ejercicio de perdón lo puedes hacer con cualquier persona que tú sientas o creas. Vamos a ser honestos, cuando tú revisas tu conciencia te dice sin temor a equivocarse, porque esa es otra de las virtudes de la conciencia, jamás te va a mentir. Así que si tú revisas en tu conciencia y tu conciencia te dice, a ver, tú sientes odio por esa persona, tú sientes rencor por esa persona, la conciencia te está avisando dónde tienes que trabajar, te está diciendo qué cosas son las que tienes que traer al consciente y trabajarlas precisamente guiándote en este camino de evolución. El problema, insisto, es que no escuchamos a la conciencia, preferimos escuchar al ego. Y ahí ya entonces te puedo comenzar a hablar de cómo funciona la mente. En la mente, imagínate que tú a nivel mental tienes dos voces. Tienes una que es el ego, que se alimenta de odio, rencor, es que deuda histórica, es que de mí abusaron antes, ahora tengo derecho a desquitarme. Y es más, no solamente tengo derecho a desquitarme, me voy a cobrar con interés lo que me hicieron. Eso es lo que te dicta el ego. Y es la voz que escuchamos, lamentablemente. ¿Y sabes cuándo se van a terminar tus penas? ¿Cuándo vas a poder elevarte espiritualmente? Nunca jamás. Y no solamente no vas a poder crecer, vas a causar un perjuicio al otro.
Y cuando tú haces un perjuicio al otro, te estás haciendo un perjuicio a ti mismo, te estás estancando, estás dejando de crecer. Lejos de hacerle un perjuicio al otro, tú mismo estás estancándote por no comprender esta simple verdad. Dentro de la misma mente también, sin embargo, tenemos la voz de la conciencia. Ahí es donde entra en juego justamente el trabajo de meditación. La meditación no es otra cosa más que educar la mente, ejercitarla en la habilidad de aprender a ver las cosas con una actitud de desapego. Si ya tuvieron la oportunidad o si no han tenido la oportunidad de escuchar la meditación guiada que tengo en el podcast, insisto mucho en esta actitud de desapego, porque es cuando entonces tú vas a aprender a educar tu mente y a decirle, a ver, sí, está pasando este pensamiento por mi mente, pero en el momento que yo me identifico con ese pensamiento, es que yo le estoy dando poder al pensamiento para hacerme sentir de una forma o de otra. En el momento que yo aprendo a desapegarme de esos pensamientos, a desidentificarme de ellos, ya no tienen poder sobre mis emociones, ya no tienen poder sobre mis sentimientos, entonces puedo mantenerme mucho más ecuánime. Y si tú practicas tanto el perdón como la claridad mental, poco a poco dentro de tu mente se va a ir expandiendo la conciencia. Esto es a lo que yo llamo expandir la conciencia en la mente, a que vayas sanando tu corazón y vayas ganando claridad en tu mente. Esto te permite ver la realidad de una forma mucho más diáfana, más sencilla, y te permite tomar decisiones con mucho más elevación, desde el amor, ya no desde el rencor, sino desde la conciencia, que no juzga, y la conciencia jamás te miente, y la conciencia es la mejor guía que puedes tener. Solamente es cuestión de expandirla, obedecer en todo momento. Es ahí cuando vas a comenzar a experimentar los cambios en tu vida, tanto material como profesional, física, vaya, hasta en la salud se va a ver reflejado tu cambio y tu elevación espiritual. Y podríamos decir entonces, Druida, yo te iba a preguntar cuál es el fin, ¿no? De llegar a este estado espiritual, pero tú contestas, la elevación, a llegar a esa elevación espiritual, ¿no? Que creo, no sé si sea la respuesta correcta o a qué nos va a llevar justamente el entender todo esto y guiarnos por este desapego, ¿no? Como tal que estás mencionando, expandir la conciencia, ¿a qué nos llevaría finalmente? Sí, sí vivir una vida plena, pero ¿cuál sería el fin? O sería en sí mismo ese el fin? Ser feliz. Pero veo que va más allá, ¿no? Es que tu idea habla más creo que va más allá todavía de esta felicidad, que tenemos en este plano, Sí, ¿no? Ahí es donde, es que me estás volando el así cerebro. Es que sí, lo haces ver tan fácil, pero tenemos mucho es que es fácil, miedo. Es que somos terrenales Sí, nosotros. es que o es sea, fácil. hacer esa introspección y analizarse uno, simplemente tú en alguno de tus episodios decías, ¿no? Esos famosos 10 mandamientos y uno tan fácil, amarse los unos a los otros. Y no Es lo sencillo, hacemos, no lo pero para hacemos. amarse, primero se tiene que hacer conciencia de estas cosas. Si yo sigo aferrado a lo material, me voy a aferrar a que él me ofendió, a que él me hizo daño, y entonces me voy a aferrar a que me tengo que desquitar. Esto dificulta el perdón. Esto dificulta que yo pueda amar a mi semejante. Y es justamente cuando logras traspasar esa barrera y a quien te ofendió, lo logras perdonar, y no solamente perdonar de dientes para afuera, lo perdonas de corazón. Y no solamente lo perdonas, pides luz para él, para que se pueda elevar. En ese momento te das cuenta que ya venciste todo el ego, ya renunciaste a lo material, ya renunciaste a la ignorancia, y entonces estás un paso, nada más un paso más adelante en tu crecimiento espiritual. Okey. Porque, bueno, retomando lo que comentaba Juan, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué pasaría si yo te digo, mi querido Juan, que este planeta no es más que el preescolar que como espíritus debemos aprobar, debemos acreditar la materia del amor en este planeta? Hay muchos otros, en la casa del Padre hay muchas moradas, se nos dijo desde un inicio.
nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra confusión, en nuestro ego y demás cosas, hemos tejido tantas y tantas cosas que nos invaden de miedos, que nos llenan de inseguridades, que nos llenan de incertidumbres y no nos permiten avanzar, porque precisamente el miedo es una de las herramientas favoritas del ego para mantenernos estancados y hacernos retroceder. Pero una vez que tú te das cuenta de la verdad y de lo diáfana que es la verdad, lo claro que es, te das cuenta que en este planeta la lección que tú tenías que aprender era amor. Así de sencillo. Una vez que tú consigues ese amor y das vida, porque no nada más es aprender y estar acá claro, no, también hay que ponerlo en práctica, si no, ¿de qué sirve que sepas? Entonces empiezas a amar a tu prójimo, tal como nos dijo aquel maestro y nos lo encargó con todas sus fuerzas. Ámense unos a otros. Ahí nos estaba dando la clave de nuestra propia evolución, de nuestro propio crecimiento. Y nos estaba ya dando el camino, también lo dijo, la verdad y la vida. Porque déjame decirte otra cosa también, estamos en el error, y es un error terrible y garrafal, pensar que porque tengo un cuerpo que respira y tengo un corazón que late, estoy vivo. No, eso no es estar vivo. Eso es estar ocupando una envoltura que tiene una anima y que está animado este cuerpo. Ya no los escucho. Yo sí, bueno, ya no. Creo que estamos perdiendo un poco a Druidae. A ver, Druidae, a ver si. Sí, como que de repente se decayó un poquito la señal, ¿no? Sí, ya se pasmó. Ya se pasmó. Híjole, yo Pero estoy ¿qué? tratando de Me razonar había todo. pasmado, A como ver, que se fue Druidae. tantito, ¿ah? Sí, como que de Sí, repente. Perdón, continúa, Druidae, continúa, por favor. no, nuevamente ya. No, ¿verdad? Como que sí, pero no. Ya no lo escucho tampoco. ¿A ti qué te está pareciendo, Estéreo? Bueno, lo que se reconecta, Druidae. Es muy, muy interesante este tema, pero a mí sí se me complica. Sí Es se que me eres complica mundana. demasiado. Soy muy materialista, soy muy material. No, sí se me complica esta situación porque dices tú, bueno, ok, esa palabra del perdón, perdonar de todo corazón, pues a todas esas personas que en algún momento no te han dañado, ¿no? Eh, no sé, ahorita me puso a pensar varias situaciones, pero sí te recomiendo, Juan, Ujú. no sé si me escuchas. Sí, te escucho, te escucho. Yo estaba escuchando un poco eh, por Spotify, y por ejemplo, este episodio de meditación guiada Ujú, está muy, muy excelente. Y por ujú, ejemplo, ya ahorita sí que ya es tarde, así como que ya nochecita, que hemos tenido una semana muy pesada o estas semanas que han sido pesadas, ujú. pues sí, nos va llevando de la mano así como que para poder entrar en ese trance de la meditación. Sí, a mí me gusta mucho, esa parte, que va en contra como de todo lo que vivimos hoy en día, ¿no? Creo que Bastante. estamos, pues, prácticamente hundidos, diría yo, en la parte mundana, ¿no? Que es donde vivimos, prácticamente todo, pues, gira en torno a, pero creo que en los Demasiado. últimos años sí se ha perdido eso, ¿no? No sé si la religión igual había calmado en cierto momento, y lo platico, ¿no? Que en cierto punto teníamos temor a algo o a alguien, ¿no? En algún punto, pero hace de unos años hacia acá creo que ese temor, Pero se creo ha que ya no existe el miedo.
Sí, y antes, por ejemplo, era eso, ¿no? El temor a algo, y eso te hacía reflexionar todavía un poco, Sí, más así como acerca de que detente para hacer algo, pero ahora ujú. creo que ya no. Sí, ese temor a eso, esa parte, a ese todo, pues ha desaparecido. Druida, no sé si nos escuchas ya, ya te tenemos aquí en vista. Ya estoy aquí de vuelta, los escucho. Gracias, amigo. Sí, estábamos hablando de esa, bueno, en colación a lo que estabas mencionando, la parte de ese temor que teníamos en algún momento y que estamos sumados hoy en día en esta parte mundana, ¿no? Comentábamos que en algún momento la religión, buena o mala, ¿no? A final de cuentas, pues mantenía ese temor al todo, al Dios, como le queramos llamar, y eso mantenía y te hacía pensar justamente esto, ¿no? No sé, digamos que dentro de lo malo de la religión o de las religiones, hacer esa introspección también, ¿no? Y calmaba pues ciertas, no sé, ciertas cosas o acciones quizá mundanas y te hacía reflexionar, ¿no? Ver hacia ti. Digo, de entre lo malo, lo bueno. Pero mencionábamos que en los últimos años, pues ya esto, ya no hay temor de algo, ¿no? Lamentablemente, no sabemos, Ya no hay temor de Dios por ahí, dirán. sí, sí, sí. No sé, ¿qué opinas también acerca de ello? Y concluyendo lo que estabas mencionando también, Ruida. Pues no sé en qué me quedé o dónde se cortó, porque estábamos explicando otro tema, pero Sí, estamos olvidando de otro tema, evidente- nada más. Llegamos a su perdón. Adelante, Druida, es tu espacio. No, pues evidentemente que sí, o sea, tienes razón en cuanto a los paradigmas de la religión, ¿no? Una vez que tú comprendes también este fenómeno de la evolución espiritual, también es mucho más fácil darte cuenta que, bueno, todos los seres, todos los espíritus, todas las personas van avanzando a su propio ritmo y no somos quienes para juzgar. Sea una persona religiosa, sea una persona atea, sea una persona que no le va a ninguna religión o que no practica ninguna, no tenemos nadie el derecho porque cada quien va a su propio ritmo avanzando en su propia evolución espiritual de acuerdo también a su nivel de conciencia y a cómo trabajando en su propio ser. Entonces, en algún momento yo estuve como está mi hermano y ahorita mi hermano pues está como yo estuve. Entonces, pues todos estamos en la misma lucha. Como decimos los mexicanos, arrieros somos. Entonces, pues no se vale eso tampoco, ¿no? Estar juzgando y una vez que entiendes esto de la evolución espiritual, pues es mucho más fácil entender el proceso de cada quien y esto te ayuda muchísimo a respetar, a respetar las creencias de todas las Claro. personas. Sí, y amigo, para ir finalizando el día de hoy, y yo sé que vienes de jornada de trabajo también, digo, se va a Ujú. seguir repitiendo y esperemos que te tengamos también más adelante y nutrirnos también nosotros de más de esta parte que pues nos cuesta también trabajo, ¿no? Porque nosotros quienes tratamos de hacer ciencia, a veces es difícil también entender, a mí me llama mucho la atención tu filosofía, pero es complicada que llegue, por ejemplo, a quienes vemos esa parte de realidad, ¿no? De la praxis, de la ciencia, el conocimiento científico, y ligarlo con esta parte, para algunos bueno, para algunos de nosotros es complejo, ¿no? Pero creo que a Ujú. final de cuentas hay enseñanza en esto, y es lo que, por eso Sí. nos atrevimos a invitarte. Y bueno, dicho esto, para ir concluyendo, el día de hoy Ujú. por lo menos, esta elevación espiritual, finalmente yo te comentaba, ok, quizá repitamos, tengamos que aperturarnos a esa expansión de conciencia, aperturarlo, seguir trabajando, pero ¿cuál sería el fin entonces? Transmutar, según la filosofía, le podremos llamar así, Druida, a tu filosofía, esta parte, porque no es una creencia, ya para ti es una forma de vida también, ¿no? Creo que necesitamos nutrirnos un poco más de este libro, el libro de la vida verdadera, quizá para entender un poco más, pero en tus palabras, amigo, trascender, practicar ese mandamiento, esa ley, pues del amor como tal, ¿no? Que es lo que rodea en este mundo. Pero Ujú. finalmente, o más bien ya sería, para aterrizar este comentario, ¿cuál sería el fin de todo esto, no? Llegamos a la espiritualidad, trascender hacia, regresar al todo, como lo dicen algunas, quizá religiones. ¿Cuál sería el fin de todo esto? O sea, tener una vida plena, evidentemente, en este plano terrenal o en este mundo, o en esta dimensión, si le queremos llamar, pero más allá de Ujú. eso, ¿a dónde llegaríamos? ¿Al todo? ¿O cuál sería el fin de esta filosofía druida? Sí, evidentemente volver a fusionarnos con el Padre, con el Creador. Todos somos partículas. Imagínate
el término fractal, somos fractales, así lo veo yo, pequeños átomos o pequeñas gotas de ese inmenso mar que llamamos Dios. Y entonces, al ser gotas, nuestra finalidad o nuestro destino, pues es finalmente volver a fundirnos en él, a fundirnos con él, pero evidentemente para que ese momento llegue, ¿cuántas humanidades o cuántas reencarnaciones necesito? Pues eso también va a ser decisión de cada quien. Si yo decido desperdiciar mi tiempo en, pues no sé, en egoísmos, en idolatría, en fanatismos, esas cosas, pues voy a volver, no pasa nada, porque evidentemente pues se nos van a dar las oportunidades que necesitemos, pero pues también es parte nuestra o qué mérito tendríamos nosotros, ¿no? Si nos la pasamos nada más haciendo nuestra voluntad sin obedecer, sin seguir esa guía que ya tenemos implícita incluso. Entonces, decía yo hace rato que este planeta pues es apenas el preescolar, el preescolar de todas las lecciones mucho más elevadas que nos esperan en muchos otros, en muchas otras casas, que de hecho también por eso esto viene también a derribar y a derrumbar el miedo que hemos tenido por mucho tiempo sobre es que van a venir los extraterrestres y los aliens y nos van a colonizar y se van a llevar a las mujeres, las van a violar, se van a robar el agua. No, bueno, una de cosas que inventamos y por confusión y por ignorancia pues nos llenamos de miedos por nuestra propia ignorancia. Pero yo les voy a dejar este planteamiento. Tú me dices que eres muy allegado a la ciencia y cosa que me da gusto y que celebro, se necesita ciencia. Una de las enseñanzas de este conocimiento nos dice que la ciencia va a llegar el momento en que busque lo mismo que está buscando la espiritualidad, que es la verdad. Y la forma en que lo argumenta es muy sencilla. Nos dice, ¿qué es un científico sino una persona buscando el cómo funciona mi creación? Y yo ahí no encontré ninguna falla en la lógica, ¿eh? Un científico es una persona que está buscando cómo funciona la creación de un Dios. Y entonces nos hace la pregunta bien sencilla y nos dice, ¿por qué buscan en sus metodologías, por qué buscan en sus ciencias, en sus limitados conocimientos, las verdades que están buscando? ¿Por qué no se acercan conmigo, que yo soy el creador y que sé cómo funciona todo? Y en mí van a encontrar todas las respuestas. Evidentemente, lo único que hace falta es que se acerquen a mí con respeto, con amor, porque soy su padre y yo nunca les voy a negar ninguna respuesta. Aquí están abiertos los canales para todos mis hijos. Son ellos quienes se empeñan en desarrollar tecnologías que no armonizan con la naturaleza que yo les he puesto para recreo y para sustento en ese planeta en el que están desarrollándose mis propios hijos. Y si tú lo contrastas con la realidad, te das cuenta de que hubo, me parece que nada más un científico al que yo le puedo atribuir, digamos, ciertas cualidades o ciertos dones espirituales. Debes conocer a Nikola Tesla, debes conocer quién fue Nikola Tesla. Es el único al que yo puedo adjudicarle el hecho de que, por ejemplo, él rehusaba los bienes materiales, él rehusaba hacerse millonario. Su única ambición era traer luz, traer electricidad, traer mensajes inalámbricos a toda la humanidad de forma gratuita. Él no buscaba las riquezas materiales. Es por esta sencillez en su claridad, en su mente, y por esta claridad en su mente que a él se le provee de todas las respuestas que la humanidad necesita. Es el único, a mi punto de vista, que ha sabido acercarse al Creador con respeto, con humildad y como debe acercarse un científico que está buscando cómo funciona la creación de mi padre. Claro. Fíjate que, con este pensamiento, de que estamos hablando de los científicos y demás, me recordaste, un día estaba en la facultad leyendo para, un trabajo de investigación, y me encontré un texto, un artículo donde hablaban de Newton, se me hizo muy peculiar y lo comparto mucho con mis alumnos, porque en ese texto decía, o se describía, no recuerdo el autor sinceramente, pero decía que Newton, él tuvo ese conocimiento a partir del árbol de la vida, ¿no? Y entonces te quedas así de, bueno, él, no sé si está dentro de esta filosofía, y yo me quedé, ¿el árbol de la vida? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y decía el autor,
no es que un científico de su categoría estuviera sentado, echado debajo de un árbol y le cayó la manzana, ¿no? Y me puse a pensar, dije, pues sí es cierto, o sea, una persona de esa índole, o quién sabe, igual y podría ser, ¿no? Muchos personajes en este contexto, históricamente científicos, pues atribuyen, ¿no?, ese conocimiento al árbol de la vida, al árbol pues sí, de en sí mismo de conocimiento, ¿no? Y ahí lo tenemos en las religiones, el árbol del fruto prohibido y demás, ¿no? Ese conocimiento que quién lo da propiamente, pues el todo, ¿no? Si queremos a este término de Dios utilizar, bueno, podría ser por ahí, pero me llamó la atención porque justamente decía que él atribuía o se trató no de disfrazarlo, sino darlo a entender que no era su propio conocimiento, sino era el conocimiento que el todo le dio, ¿no? Y que fue gracias a ese árbol de la vida, no es un árbol físico, sino es ese árbol del conocimiento que le atribuyó ese don de entender justamente para poderlo dar a la humanidad, ¿no? Entonces, como él, muchos científicos, ¿no? Que hablan del relojero del universo, ¿no? Yo estoy en ese tenor del creador, el relojero, el que tiene todo en orden, ¿no? Muchos científicos a través de la historia, entre ellos Newton, ahorita no tengo otros nombres, pero varios en la historia, incluyendo Tesla, hablaban de ese árbol del conocimiento y del relojero del universo. No sé si estemos en ese sentido también, Druida, Sí, si estamos por ahí también. Pero me llamó mucho la atención porque la ciencia justamente se la atribuía, ¿no? Los grandes constructores del conocimiento justamente parten de eso, ¿no? Ahorita me estaba acordando de un amigo que no voy a mencionar, pero que habla justamente de la masonería y demás, que también es una filosofía muy interesante y que habla del todo, ¿no? Estos arquitectos del conocimiento, también muy, muy interesante, que seguramente no sé si tú estés adherido a esta praxis y demás, pero también es sumamente interesante, ¿no? Y que no cualquiera también entiende. Digo, a mí me está volando el cerebro esta charla, pero te hace pensar, ¿no? Y lo que mencionaba Estéreo también es esa forma de darlo a entender que también permite que tú lo puedas digerir, ¿no? Eso también es interesante. Tú como lo vas mostrando, creo que también poco a poco, y digo, estamos en pañales en esta parte espiritual, que lastimosamente la hemos perdido, ¿no? Pero creo que es importante y por eso te invitamos, porque creo que es importante también rescatar esta parte del interior, ¿no? De esa conciencia, esa parte que tenemos de pensamiento, pues que también hay que explotarlo, hay que entenderlo, hay que ejercitarlo, ¿no? Que es este cerebrito que tenemos. Pues ya se nos está acabando el claro. tiempo. Ha sido pues genial esta charla. Ojalá que más adelante nos puedas también compartir. Prometo nutrirme más de este conocimiento para poder pues tener una charla mucho más intensa todavía y que tengamos pues también un poco más de digamos, de interacción en ese sentido, ¿no? Yo te agradezco muchísimo, en verdad, porque sé que eres una persona muy ocupada. Quizá en otro momento hablar de la escuela sería interesante, creo que eso sería un tema, También, sí. La educación Sí, en sí, sí. México en la actualidad. lo que pasamos los Es todo un maestros es... tema. Adelante, De Rubén, que hecho, comenta. este fin de semana o el que viene, de hecho, tengo cita con un abogado, el abogado de los maestros. Estamos planeando hacer también una colaboración y darle difusión a todo lo que se vive como docente, sobre todo en cuanto a denuncias falsas, ese tipo de cosas que tienen que ver con lo legal, la bitácora y demás, porque, repito, hay que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo del César. Entonces, Claro. desde mi fallida pero sostenida intento de crecimiento, pues estoy por el lado material siendo docente y por el lado espiritual pues ayudando pues en lo más que se pueda, ¿no? A estas A almas través descarriadas. Pero van de la mano, ¿no, Durida? Tú lo has comentado mucho bueno, yo creo que sí van de la mano y quizás se separa sí, con eso de lo que es de Dios a Dios y demás, pero yo creo que sí debe de haber ese equilibrio a final de cuentas, ¿no? Y tú lo mencionas en tus videos también. Entonces yo creo que mientras haya ese equilibrio, pues es la paz, la tranquilidad, el conseguir esa es, elevación espiritual, ¿no? Básicamente, que tú ujú, nos sí. mencionas. Estéreo, para ir finalizando. Sí, 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 efectivamente, fue una charla muy, muy rica, este, moviendo y sacudiendo muchas cosas, me pone a pensar varias cosas, Nos voló pero el cerebro. no, sí, 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 o sea, y sí, me falta mucho conocimiento en ello. Prometo aventarme, estar más atenta a tus episodios, seguirte en otros videos que tocas de
de todo, porque veo que hasta eres bailarín, Sí. híjoles, de todo le haces, ¿no? Digo, de Sí, todo, me de gusta todo le bailar. haces. Sí. Pero en esta onda en la que estamos inmersos de los profes y de la educación, por ahí en uno de tus episodios también comentabas, ¿no? Papás, métanse también ustedes, la Ley General de Educación, porque así como pides y exiges, tú como padre, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces, también sería muy interesante que después nos pudieras nuevamente hacer un espacio y tocar ese punto como padres ahorita también en las escuelas, y tú lo Ujú, vives en todos los sí, niveles, tú lo vives, ujú, también cómo podemos ir guiando a los pequeños ya en esta parte también, ¿no? Porque ahora también ujú. los niños, los chicos, pues ahora pues ya se sienten merecedores de todo, ¿no? Y se sienten grandotes porque pues atrás ahora sí que el barrio me respalda, mi papá, mi mamá, y tú le dices y tú le haces y demás, ¿no? Y ahorita que nosotros tenemos a estos chaparritos, que también en uno de tus episodios que estás hasta inclusive con los niños, y dices, ahí está, lejos de que Sí, yo sea su maestro, esa, a veces, tanta inocencia que tienen los pequeños, tantas cosas que nos enseñan, que decías tú, el sí, perdonar, ¿no? Ya ujú, me quitó, ujú. ya me jaló, ya me robó la torta, ya me quitó, me ensució, pero ¿me perdonas? Sí, y ya, otra vez son amigos. Ajá. Y Así de nosotros los fácil, ¿eh? adultos, sí, y nosotros los adultos, o sea, no. Entonces, yo creo Por eso que comenté. Creo que sí lo comenté en ese video. Ellos fueron mis maestros. sí, Yo hacía como que era el maestro, pero la verdad es que ellos me enseñaron. esos chiquitines Y, y y fue parte, ¿no? Y fue parte de, justamente coincidió, bueno, repito, no creo que haya sido coincidencia, estaba yo aprendiendo, estaba yo leyendo, analizando este conocimiento del Tercer Testamento, y justamente en esos años fue que mi padre me pone en preescolar, así como diciendo, a ver, tú necesitas volver a aprender humildad, tú necesitas volver a aprender a burlarte de ti mismo, necesitas aprender a perdonar, necesitas todo esto. Vaya, mi padre me puso todo para que yo pudiera, pues crecer, ¿no? así es, Trude. No, pues tenemos mucho, mucho que aprender. Tenemos que aprender a nivelar esa balanza, esa naturaleza que tú nos dices, lo material y lo espiritual, y que no se incline Así no es. nada más hacia un lado, ¿no? Tenemos que buscar esa Ujú. plenitud y ese miedo, me incluyo, a escuchar nuestra conciencia, a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos esa vocecita, ese grillito, Sí. vete por acá. Ah, no, 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 no. Prefiero irme por mis egos, por todo lo demás. Pero yo creo que regálanos otro espacio para seguir comentando Ah, acerca de no, ello. no, Y yo con gusto, yo honrado, sí, 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 sí. Yo Sí, honrado de muchas estar con perfecto. ustedes, complacido y con todo gusto, claro que sí. y amigo, igual si quieres, Y- publicar algo en la página, con mucho gusto para darle difusión, parte pues, de lo que tú haces, ¿no? Esta filosofía que practicas, pues, con mucho gusto igual. Yo creo que no necesitas tanto, tanta difusión, yo sé que la tienes, pero, pues, igual No, puedes con llegar. 500,000 de seguidores, imagínate, con Sí, más de 500,000 de seguidores. pero, No, pues, no está de bueno, más. Al contrario, nosotros vamos a pedirle a él que nos eche la mano ahí para unos seguidores. No, no es cierto, claro pero que sí. aprovechando, Trudy, tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar nuestros amigos? Pues básicamente con el mismo nombre de Druidae, estamos en Spotify, ahí como bien comentabas, tenemos varios capítulos también explicando la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, un científico que me parece excepcional también. Tuvo la osadía de acercarse a esta parte espiritual siendo científico y bueno, pues los descubrimientos que logró, bueno, pues son totalmente otro nivel. Trabajó con Pachita, la sanadora famosísima de aquí de Ciudad de México también. Y bueno, todos estos temas también ya los voy desvelando un poquito más y los vamos desmenuzando ahí en el podcast. También está pues el último capítulo que subí, que es de la meditación guiada.
Para los maestros de inglés estamos estrenando un podcast que se llama Teacher's Spot, también en Spotify, Teacher's Spot. En TikTok, en el mismo nombre, estamos como Druidae, en YouTube. Y bueno, pues cualquier cosa, estamos en misdatos.bio/Druidae. Ahí están todos mis canales, todas mis redes. Está la biblioteca espiritual para quien guste asomarse a este tipo de conocimiento. Repito, misdatos.bio/Druidae. Ahí encuentran todo, absolutamente todo. Ok. Perfecto. Pues ya lo saben, amigos, hay que alimentar esa parte de la espiritualidad que bien nos hace falta. Pues a nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia, que está a cargo del doctor Rodrigo Vega y Ortega, Druday, te damos las gracias, te vamos a hacer llegar la constancia y pues no nos queda más que agradecerte por este valioso espacio, tiempo que nos diste. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Bonita noche para todos, también sus seguidores, su audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, linda noche a todos. Bonito fin de Muy bien. semana para todos. Hasta Gracias. luego. Gracias, gracias. Bye bye.